أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su descendencia. Esta es la segunda charla acerca de la conducta y comportamiento de los profetas, de los enviados divinos, analizado a través de la exégesis temática del Sagrado Corán. Así que en esta clase ya vamos a comenzar a adentrarnos. Todavía no vamos a adentrarnos completamente. Vamos a comenzar a adentrarnos en este tema hablando sobre la razón o las razones por las cuales el Sagrado Corán trata el tema de los profetas divinos. Obviamente hay una razón muy importante. Dios es Hakim, Dios es sapiente, sabio y prudente. Por lo tanto, no nos revela o no les revela a los profetas aleyas o versículos de manera milagrosa para que nos lo haga llegar únicamente para entretenernos, sino que eso tiene una razón. Vamos a ver cuál es la razón principal por la cual el Sagrado Corán se ocupa de la historias de vida de los profetas divinos. Primero debemos tener en cuenta que los profetas divinos tuvieron una conducta y comportamiento común, un comportamiento que era común a todos ellos. Y ese es el punto principal a partir del cual vamos a partir para comprender la forma en que el Sagrado Corán se ocupa de la vida de los profetas. La vida de los profetas es toda una sola línea, una sola serie de actos. Allah subhanahu wa ta'ala ha creado a los seres humanos, conoce cuáles son sus capacidades, cuáles son sus defectos, cuáles son sus necesidades, y que el ser humano, a pesar de toda esa increíble capacidad que tiene, esa capacidad intelectual, para que florezca esa capacidad hace falta un instructor. Esos instructores son los profetas de Dios. Y esos profetas de Dios, bueno, ese tema se establece en el tema de las creencias. Y esos instructores deben venir con un plan. No deben venir de manera desordenada o desorganizada, sino que cada uno de ellos forma parte del plan divino. Así como las civilizaciones tienen diferentes niveles intelectuales a lo largo de las épocas, mientras van evolucionando y en los diferentes territorios y regiones donde tienen diversas culturas, tal vez una más evolucionada que otra, y tal vez sin ser una más evolucionada que otras, obviamente son diferentes. Por lo cual Dios envía a personas que tienen esa comprensión plena del pueblo al cual pertenece. Como dice el hadith, la narración del profeta del Islam, نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم. Nosotros, la comunidad de los profetas, le hablamos a la gente en la medida de sus intelectos. Aquí el hablar es un elemento que pone de manifiesto la cultura, el reconocimiento de la cultura imperante en un pueblo o en un grupo humano en particular. Todos los profetas divinos vinieron con una misma misión y son complementos unos de otros. Es por eso que forman parte de lo que sería la verdad, al-haq. Al-haq es la verdad aquella que se contrapone a lo falso,
La verdad es todo aquello que proviene de Dios. Y todo lo que proviene de Dios es uniforme. No puede haber contradicción en aquello que proviene de Dios. Por lo tanto, podemos decir que es una misma revelación por etapas. Siendo que la contraparte de la verdad, que es la falsedad, no tiene esta uniformidad, sino que lo que tiene es todo lo contrario. Tiene un desorden. La contraparte de la verdad, que es la mentira, la falsedad, la vileza, son todos elementos cuyo punto en común, cuyo denominador común es estar en contra de la verdad, pero no porque en sí persigan todos el mismo objetivo y tengan todos el mismo plan. Los profetas vinieron en diferentes épocas. Dice el Sagrado Corán a este respecto: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas. Estos son los días que alternamos entre la gente. Es una de las tradiciones divinas, es una tradición divina. Dios ha dispuesto, así como tradiciones en un sentido cultural de la palabra, ha dispuesto también tradiciones en el sentido existencial de la palabra, o sea, las leyes que gobiernan el cosmos. En las leyes que gobiernan el cosmos está el paso del tiempo, en este caso en el paso de los días, como dice el Sagrado Corán. Los profetas han venido cada uno para cada uno de los días que Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, ha dispuesto para la humanidad. Y en esos días ha dispuesto que haya una verdad, que haya una realidad y personas que trabajen, todas sus obras sean en pro de esa verdad y esa realidad. Allah subhanahu wa ta'ala, a Dios glorificado sea, ha puesto un ejemplo. Ha puesto un ejemplo acerca de las personas, de ese tipo de personas, tanto los profetas como los que sin ser profetas bogan porque prevalezca la verdad. Los ha ejemplificado con un árbol frondoso, con un árbol que tiene frutos. Mientras que ha puesto como ejemplo de los incrédulos también un árbol, pero un árbol sin frutos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, dice Dios en el Sagrado Corán: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan. ¿Acaso no ves o no has reparado en cómo Dios ha puesto ejemplos? Daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan, una palabra excelente, una palabra buena, una palabra noble. Kashajaratin tayyibatin, ha puesto el ejemplo que de una palabra noble es como la de un árbol noble, como la de un árbol excelente, como la de un árbol puro. Kashajaratin tayyibatin asluha thabit, sus raíces están firmemente arraigadas, thabit, wa far'uha fis sama, mientras que sus ramas se extienden hacia el cielo. Tu'ti ukulaha kulla hin, da sus frutos cada tanto. Bi'idni rabbiha, con la anuencia de su Señor. Y después continúa el Sagrado Corán dando el ejemplo de la contraparte. Dice: wa mathalu kalimatin khabithatin, y el ejemplo de una palabra vil, de una palabra mala, de una palabra maligna. Kashajaratin khabitha, es como la de un árbol vil. Ijtathat min fawq al-ard, que ha sido arrancado por arriba de la tierra. Wa ma laha min qarar, y que no tiene qarar, no tiene una estabilidad, que es inestable. Dios ha puesto este ejemplo para la gente, que la palabra buena, la verdad, todos los valores, aquellos que son valores divinos, que deben convertirse, para lo cual los seres humanos tienen que asumir para llegar a ser ese hombre perfecto, o el ser humano perfecto,
que es el motivo para el cual fuimos creados, ya hice un spoiler, ha dispuesto que todos esos valores los ha ejemplificado con el árbol bueno, el árbol excelente. Mientras que todos los antivalores ha puesto el ejemplo, para todos los antivalores ha puesto el ejemplo de el árbol maligno o el árbol vil, que es inestable y que no tiene frutos. Todos los profetas, los auliá, aquellas personas cercanos a Dios, están todos en la misma tarea, en la misma labor. Son un ejército organizado que es enviado al frente de batalla de manera paulatina y en diferentes frentes, pero conforman una unidad estable en cuanto a objetivos, ideas y valores. En cambio, los incrédulos, y cada vez que digamos la palabra incrédulos aquí, vamos a traducir al kafir o al kufar como los inicuos, aquellos cuyo comportamiento es un comportamiento propio de incrédulos. Y no necesariamente estoy hablando de personas que no han llegado a creer, porque hay personas que pueden no llegar a creer en la verdad por motivos como por ejemplo la falta de capacidad, la falta de información. Aquí cuando estamos hablando de los kuffar, al mencionarlos como personajes que se contraponen a los profetas divinos y a los santos de Dios y a los próximos de Dios, obviamente estoy hablando de los inicuos, aquellos que tienen un comportamiento propio de incrédulos. Los inicuos entonces, los hipócritas, todos aquellos que se desbordan sus malas acciones, y la palabra desbordan es porque es la que usa el Sagrado Corán para este tipo de personas. At-taghiya es el que desborde. Tughyan significa una inundación, cuando algo se inunda y se desborda. Aquí el taghi, el que se desborda, es que se ha rebelado, es un rebelde contra Dios, con las leyes de Dios, contra los valores divinos. Entonces, los inicuos, los desbordados, los hipócritas, podemos entonces llegar a compararlos con la cizaña. Tenemos el trigo y tenemos la cizaña, que tenemos que llegar a diferenciarla del trigo, lo que nos sirve. El fruto que a nosotros nos sirve es el trigo, no la cizaña. Entonces, los inicuos, los desbordados, los hipócritas, los malvados en general, son como la cizaña, para la cual el agricultor no ha tenido el objetivo de que crezca. Y es más, lo que hace la cizaña es aprovecharse del agua que se le hizo llegar a las semillas y gérmenes de trigo para que germinen, a toda esa luz, sol, calor, cuidado, riego, ¿qué más? Todo eso que se ha dispuesto para un buen objetivo lo ha mal aprovechado, se ha aprovechado esta cizaña para crecer. Los profetas divinos, los santos de Dios, entre ellos se reconocen, se ven como compañeros y se ufanan de ello. Pertenezco a la misma religión que pertenecía, religión en general, no hablo aquí de las diferencias religiosas en la tierra, estoy hablando del Islam como religión una y única en el sentido de sumisión a Dios, que es la traducción de la palabra Islam, que pertenece a ese mismo credo, el credo divino, aquello que Dios ha dispuesto para la humanidad. Entonces, con jactancia dicen, obviamente yo sigo al profeta anterior, yo sigo a Moisés, yo sigo a Abraham, yo sigo a Jesús. En cambio, los incrédulos, los inicuos, se desentienden entre ellos. Por dar un ejemplo,
el malévolo califa, el vil Harun al-Rashid. Que Dios lo maldiga. Realmente fue un opresor. Fue un opresor a pesar de que en la literatura árabe tal vez se ha mencionado con esta característica de virtud, pero en la realidad fue un gobernante opresor que donde la mayoría de sus manifestaciones de cultura y de su apoyo al arte y a las ciencias fue precisamente para ocultar su cara malvada y entretener a la gente mientras se expandía su reino, su gobierno y su poder. Harun al-Rashid. En ninguna parte vamos a ver que puede llegar a jactarse de tener las mismas características que el faraón de Egipto, que luchó contra Moisés, contra Musa, alayhi salam. Pero vemos que tuvieron las mismas características. Ese desborde de esa arrogancia, podemos decir, todas esas características que tuvo el faraón, las tuvo Harun al-Rashid. Tal vez con otro ropaje, tal vez en otro idioma, tal vez con otros medios, pero en sí sus antivalores eran los mismos. Pero no se jactaba Harun al-Rashid de pertenecer a esa misma clase de gente, sino que todo lo contrario, hasta se desentendía: yo no tengo nada que ver con ellos. Es más, lo que pretendía Harun al-Rashid era considerar que su califato provenía de Dios, que tenía el aval de la revelación, y se basaba incluso en las leyes del Sagrado Corán, de que tiene que haber un califa, o creyentes obedecer a Dios, al mensajero y a los dotados de autoridad, y él consideraba que él era un ejemplo de esos dotados de autoridad. Por lo tanto, él trataba que todos sus antivalores, de alguna manera tratar de legitimarlos mediante los valores. Vemos entonces que los referentes de la vileza, de la maldad, no se vinculan entre ellos, o no aceptan una vinculación entre ellos, no tienen un orden, sino que son oportunistas. Son oportunistas que se suben o cabalgan sobre la verdad para que... Bueno, eso es lo que es un sofisma, ¿no? Un sofisma es una falsedad basada en una gran verdad. Es precisamente la verdad a la cual aluden, a la cual pretenden seguir, es la que supuestamente les brindaría la legitimidad. Lo que pasa hoy en día con los grupos de terroristas que cometen actos perversos en nombre de Dios. Eso no quiere decir que todas las religiones sean malas, porque siempre en nombre de la religión se cometieron y se cometen y se cometerán lamentablemente actos de crueldad contra la humanidad. Eso no quiere decir que las religiones sean malas, todo lo contrario, es por la legitimidad misma de la religión que se las usa como excusa para perseguir otros fines. Entonces, así como los profetas siguen todos un mismo objetivo, los que persiguen los antivalores, si bien persiguen un mismo objetivo, eso lo hacen, podemos decir, de manera circunstancial y no de una manera ordenada y organizada. La tradición divina, ya hemos hecho alusión a la tradición divina, aquellas leyes que ha dispuesto Dios en el cosmos, tanto las leyes físicas, las leyes naturales, las leyes de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, como las leyes que gobiernan al comportamiento del individuo, de las naciones y de las sociedades. Hay leyes de la sociología. En este caso, en leyes de carácter espiritual, cosmogónico, social, podemos
Como ejemplo de eso podemos mencionar a Sunnatullah, a la tradición de Dios. La tradición de Dios respecto a los pueblos. Cuál es el avance, el desarrollo de los pueblos y según cuál sea la vía que estos sigan, tendrán tal o cual fin. Dios ha dispuesto que todo aquello que esté basado en la falsedad perezca, se desvanezca, y que lo que prevalezca sea la verdad. Dios nos menciona, así como nos menciona historias de los profetas y sus valores, nos menciona Dios en el Sagrado Corán historia de pueblos antiguos, pueblos del pasado, que fueron en contra de los designios divinos y que de ellos no queda más que su nombre, no quedan más que historias, no son solo más que una leyenda, como dice el Sagrado Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث. De ellos los dispusimos que ahora ellos no sean más que una historia que ya ha pasado. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. Pero los exterminamos completamente. Estamos hablando aquí de Sodoma, Gomorra, el pueblo de Noé, el pueblo de Lot, muchos otros pueblos del pasado que fueron objeto del exterminio divino. Solamente nos quedan sus historias. Lamentablemente la humanidad repite los mismos errores, pero el mensaje que se quiere dar con esto es que no queda algo estable de ellos, sino que todas estas sociedades e individuos que las componen pasan al exterminio, que lo que se mantiene es la verdad y que de la falsedad no queda más que historias y un nombre. Respecto al pueblo de los samudeos, dice el Sagrado Corán, فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Y vas a ver a esta gente, y se refiere al pueblo de Samud, a los samudeos, صَرْعًا, exterminados, كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ, son como troncos de palmera tumbados, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ, como si estuviéramos hablando de ruinas. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ, ¿acaso ves que alguno de ellos ha permanecido? La falsedad no permanece, la falsedad está condenada a desaparecer. En cambio, con respecto a aquellos que propagan la verdad, dice Dios en el Sagrado Corán, Dios es aquel que envió su mensajero, bil huda, con la guía, wadinil haqq, y con la religión de la verdad, liyuzhirahu ala ad-din kullih, para hacerlo prevalecer, liyuzhirahu ala ad-din kullih, por sobre toda la religión, walau kariha al-mushrikun, aun cuando eso disguste a los asociadores. Vemos entonces que la palabra de verdad es aquella que va finalmente a prevalecer. Esta es una de las sunan ilahiyya, es una de las tradiciones divinas. Tradición, como dije, de carácter sociológico, espiritual, religioso y, por qué no, existencial y cosmogónico, puesto que es el decreto de Dios que va a tener lugar de cualquier manera. Es relacionado a esto mismo que Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado sea, nos dice en el Corán, وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. Dios quiere establecer la verdad mediante sus palabras, وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, y cortar de cuajo con los inicuos. Esto es, los inicuos están condenados a desaparecer, a ser desarraigados. يَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, cortar de cuajo todo lo que tiene que ver con ellos. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. Dios establecerá la verdad, la hará permanecer, la concretará, وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ, y anulará la falsedad. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ,
aun cuando eso disguste a los mujrimun, los pecadores, los que cometen delitos, los criminales. Como una afirmación o confirmación de esto, tenemos el hadith del imam Ja'far Sadiq alayhi salam, creo que era del imam Ja'far Sadiq, vamos a decir Qala al-Ma'sum, estamos en el mes de Ramadán, entonces para no mentir acerca de los imames, vamos a decir Qala al-Ma'sum. Dijo el imam inmaculado: Dawlatul Batil Sa'a. El gobierno o el estado de la falsedad, Sa'a. Sa'a aquí quiere decir un momento. Hoy en día, en el árabe actual, Sa'a significa una hora de 60 minutos. Sa'a aquí significa un momento. Dawlatul Batil Sa'a. El gobierno de la falsedad es solo un momento, o la hegemonía de la falsedad es solo por un momento. Wa dawlatul haqqi ila Sa'a. Siendo que la hegemonía de la verdad es hasta Sa'a, y aquí se refiere a la hora final, se refiere al momento final, se refiere al día del juicio final. Entonces, puede prevalecer la falsedad por un momento, pero la hegemonía de la verdad es hasta el día del juicio final. O el otro hadith, también vamos a decir, Qala al-Ma'sum, dijo el imam inmaculado, Lil batili jawla. La falsedad solo tiene jawla es como un paseo. Walil haqqi dawla. Lil batili jawla. Walil haqqi dawla. La falsedad dura lo que dura un paseo, unos momentos. En cambio, la verdad es la que tendrá la hegemonía, con mayúsculas. Hay muchos otros hadices en este sentido. Otro hadith del imam Muhammad al-Baqir alayhi salam nos dice que cuando se levante el Mahdi Ajjallah Ta'ala Farajahu Sharif, que Dios apresure su manifestación, se va a desarraigar, no va a quedar en pie ningún estado falso, ningún estado basado en la falsedad. O para ser más preciso en el idioma, la falsedad no va a tener ningún tipo de hegemonía, ya sea en la forma de un gobierno o un estado, o como un sistema político, sistema social o ideología para los seres humanos. Es más, y esto también es un spoiler, la manifestación del imam del tiempo, el salvador del final de los tiempos, que es esperado por todas las religiones con diferentes nombres, incluso por diferentes ideologías, ya no en la forma de un salvador como un ser humano, sino como una salvación del final de los tiempos, se va a dar cuando toda la humanidad ya no tenga más esperanza en ningún sistema político e ideológico que haya regido o esté rigiendo en ese entonces en el planeta Tierra, y por fin dejen de ver a los costados buscando una ayuda y por fin comiencen a mirar hacia arriba y a buscar la ayuda de Dios. Y es allí donde se concretará esta ley que ya hemos leído, donde dice que liuzhirahu ala ad-dini kullih, donde Dios lo hará prevalecer sus valores por sobre la religión toda. Y aquí la religión puede ser las religiones basadas en cultos y ritos o las ideologías en general. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, apoya esa verdad, confirma esa verdad, pide a los seres humanos que sigan esa verdad. Si Dios Todopoderoso quisiera, todos los seres humanos seguirían la verdad, lo impondría, les quitaría su libre albedrío. Dice Dios en el Sagrado Corán: "Lau yasha'u Allahu lantasara minhum". Si Dios quisiera, auxiliaría a los creyentes. "Walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd". Pero lo que Dios quiere es probaros entre vosotros mismos, para ver cómo es el comportamiento entre vosotros mismos. Dios
nos asigna el libre albedrío, que es una de las mayores gracias divinas que puede tener el ser humano, en lo cual nos diferencia prácticamente con gran parte, con la mayoría de la creación, del resto de la creación. La falsedad está condenada a desaparecer. Dice Dios en el Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul ja'a al-haqq, di, ha venido la verdad. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ciertamente que ha venido la verdad y se ha ido la falsedad, y se ha desvanecido la falsedad. Ciertamente que la característica de la falsedad es que se desvanece. Innal batila kana zahuqa. Ciertamente que la falsedad está condenada a desvanecerse. Otra vez el Sagrado Corán nos dice: Bal naqdhifu bil haqqi ala al batil. Ciertamente que arrojamos la verdad por sobre la falsedad, fayadmaquhu, y entonces la elimina, la aniquila, la engulle sería, pero bueno. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, y es ahí que la falsedad se desvanece. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, que requiere de nosotros actuar en base a la verdad, Él mismo, con que nosotros tengamos una voluntad para actuar en el camino de la verdad, Dios mismo nos facilitará las cosas. Bueno, aquí está el hadith, el famoso hadith que tienen todos los musulmanes, que es acreditado para todos los musulmanes, que dice, hadith del profeta del Islam, que dice que si damos un paso hacia Dios, Dios dará 10 pasos hacia nosotros. Y Dios Todopoderoso no es solamente porque tiene un objetivo o persigue un objetivo, y para concretar ese objetivo tiene que infundirnos la inclinación por la verdad, que eso ya se encuentra en nuestro interior, en nuestra fitra, pero ese es tema para otra clase. Dios ha dispuesto esa inclinación interior, pero aparte de eso, Allah, Dios Todopoderoso, hace extensiva su misericordia. Y esa misericordia que hace extensiva es precisamente por esa misma misericordia que permanece en los cielos y la tierra. Y es precisamente por esa misericordia es que Dios Todopoderoso nos dice en el mismo Sagrado Corán: en cuanto a quienes se esfuercen por nosotros, hemos de guiarles por nuestros caminos. Dice Dios también en el Corán, atribuyéndose al mismo: Lahu maqalidus samawati wal ard. Dios tiene el maqalid. Podemos traducir aquí como los reservorios. Dios posee los reservorios de los cielos y la tierra. Y se habla no solamente aquí los reservorios con minerales, también obviamente se debe referir a eso, pero aquí se refiere más que nada a los reservorios de misericordia. Dios posee los reservorios de los cielos y la tierra, y también dice otra vez el Sagrado Corán: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. Dios tiene las llaves de lo oculto. Es por eso que las formas con las que Dios nos puede asistir son diferentes las formas con las que Dios nos puede asistir. Nosotros, los seres humanos, no estamos tan vulnerables como tal vez pudiéramos llegar a creer. Estamos siendo asistidos constantemente por la gracia divina. Una de las formas de esa asistencia es habernos enviado profetas, enviados con el mismo mensaje, que nos han indicado el mismo camino, para que la humanidad, a lo largo de los siglos, civilizaciones, tiempos, regiones y capacidades, si es que
se descarrilaron, otro profeta más volvía para encarrilarnos. Dios ha dispuesto que el régimen de la existencia esté basado en una causalidad. Dios ha dispuesto el régimen de causa y efecto, tanto en las cuestiones materiales como en las cuestiones, no vamos a decir espirituales, vamos a decir inmateriales, para que abarque tanto lo que es espiritual como otros aspectos inmateriales de la vida del ser humano, aspectos que se dan en este mundo, pero a pesar de darse en este mundo son aspectos inmateriales, como el amor, por ejemplo, o conceptos como la lealtad. Si bien son conceptos que llevan después a la vida espiritual, son conceptos que puede entenderlo incluso alguien que no acepta la religión, ya sea un ateo o un agnóstico. En este sistema de causa y efecto, Dios ha establecido que todo se rija en este mundo por las leyes divinas. En lo que es las leyes físicas, Dios ha dispuesto que ello sea de manera compulsiva. La ley de la gravedad, Dios la ha dispuesto y no está sujeta al libre albedrío de los objetos sobre los cuales recae la gravedad. En cambio, hay determinadas normas que Dios no las ha dispuesto de manera compulsiva, sino como una normativa. Aquí ya nos salimos del área o entorno de la compulsión divina para entrar en el área del libre albedrío. Dios nos ha dispuesto este libre albedrío de manera compulsiva. Tenemos el libre albedrío, ya sea que lo queramos o no. El hombre está predestinado a tener libre albedrío. Parece una frase que pudiera llegar a anularse a sí misma o invalidarse a sí misma. Pero cuando analizamos detenidamente todos los componentes de esta oración, nos damos cuenta de el gran mensaje que contiene. Los seres humanos estamos predestinados a tener libre albedrío. Dios ha dispuesto a la predestinación. No sucede algo sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo haya dispuesto. Solo que Dios a veces ha dispuesto, y en su disposición y en su predestinación, ha dispuesto que algo tenga un destino variable según nuestra elección. Si bien esa elección que nosotros tenemos es muy restringida. Dice Dios a este respecto: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Di, oh profeta, di, no nos va a acontecer sino aquello que Dios ha dispuesto para nosotros. En esta predestinación divina, Dios ha dispuesto que tengamos libre albedrío. Y por ese libre albedrío, para hacer uso de ese libre albedrío, nos ha mandado estos instructores. Estos instructores en la forma de una guía continua a lo largo de la historia. Y aquí ya vamos comenzando a entender la razón por la cual Dios Todopoderoso menciona la historia de los profetas en el Sagrado Corán. Porque ellos forman parte principal de esa guía divina. Dios ha dispuesto una guía interna y una guía externa. La guía interna es el intelecto y la guía externa son los profetas. Y es por eso que vamos a encontrar a lo largo del Sagrado Corán menciones como la siguiente, como la que dice: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wadhkur fil kitabi Ibrahim". Y recuerda en el libro, en la revelación, en el libro sagrado, a Abraham. "Wadhkur fil kitabi Musa". Y recuerda en la revelación a Moisés. "Wadhkur fil kitabi Maryam". Y recuerda en la revelación, recuerda en el libro sagrado a María, la madre de Jesús, con ambos sea la paz. "Wadhkur fil kitabi Idris". Y recuerda en el libro a Idris.
según algunos exégetas, el profeta Idris sería el profeta Enoch o Enoch. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا, y recuerda a nuestros siervos, y aquí se refiere a estos siervos puros de Dios. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ, y recuerda a nuestro siervo Job, quien fue afectado de diferentes maneras. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل, y recuerda en el libro Ismael. Bueno, estos son ejemplos que se encuentran en el Sagrado Corán. Ya vamos comprendiendo entonces cómo es que este tema de la historia de los profetas lo estamos abordando desde el punto de vista del Corán, haciendo un comentario o una explicación de las aleyas del Corán que se refieren a un mismo tema, lo que sería el tafsir temático o tafsir maudu'i, en este caso en relación a la historia de los profetas o al comportamiento y desempeño de los profetas. فَبِهُدَاهُمْ أَقْتَدِهِ, es con la guía de ellos que yo procuro mi guía o que me encamino. Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona esa guía una y única, a veces mencionando la historia o aspectos o detalles o partes de la historia de Abraham, de Ibrahim a.s. A veces lo hace mencionando partes de la historia de Musa, otras veces con la parte de la historia de Isa, con todos ellos sea la paz. Y esto lo vemos en la forma de Allah subhanahu wa ta'ala, Dios lo hace dirigiéndose al profeta del Islam. Dice وَاذْكُرْ, y recuerda, le habla al profeta del Islam, pero obviamente el mensaje es para toda la humanidad. Pero quien es el interlocutor de Dios en estas aleyas es el profeta del Islam, al ser él ash-shahid, el testigo, ya por sobre toda la humanidad. Él es el testigo, el referente completo, máximo, el hombre perfecto, quien fue dispuesto, como dice el Sagrado Corán, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, y no te hemos enviado sino como misericordia para todos los seres que habitan los mundos. Entonces, y ese aspecto de misericordia solo puede ser, solo podemos llegar a entenderlo, a ser él el hombre perfecto, el ser humano perfecto. Esto también lo entendemos de aquella ley del Sagrado Corán que dice وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ, y vosotros tenéis en el mensajero de Dios un uswa. Uswa significa un ejemplo, el ejemplo de referencia. Y es por eso que es el profeta del Islam a quien se dirige Dios, al ser él el referente principal, ya no solo para los musulmanes, sino para la humanidad en todo este tipo de conductas y comportamientos que bogan por los valores divinos. Al mencionar a todos los profetas de manera uniforme, dando el mismo mensaje, podemos llegar a comprender la interrelación que existe entre ellos. Y así también podemos llegar a comprender cómo Allah subhanahu wa ta'ala dispuso que las historias o aquello que podemos mencionar de los inicuos quede en la forma de leyendas. Leyendas de gobernantes corruptos, leyendas de pueblos que desobedecieron a Dios y que pasaron un mal destino sin pena ni gloria. Dice el Sagrado Corán a este respecto: وَمَنْ يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. En cuanto a aquel que sea ciego a la mención o al recuerdo del Misericordiosísimo, vamos a disponerle o a decretarle que tenga
un shaitán, un demonio, fahuwa lahu qarin, que sea su compañero permanente. Aquel que se haga el ciego al recuerdo de Dios, aquel que desoya las órdenes divinas, aquel que elija a sabiendas vivir en base a los antivalores, a ese dice Dios en el Sagrado Corán, y esto es nuqayyid. Nuqayyid viene de qadá, viene de disponer, decretar, predestinar. Es una ley universal, sociológica, espiritual, metafísica, eso es otro tema. Pero es una disposición divina que le va a disponer a tal persona un demonio para que sea su compañero. Sea un demonio inmaterial de la característica de los demonios propiamente dichos, o ya sea un demonio humano, ya sean personas viles que sean sus compañeros, o sean los que compongan el grupo en el que se mueva esta persona. Entonces, las personas son diferentes. No se dividen en dos bandos, no se dividen en dos grupos. No son los buenos y los malos. Los seres humanos somos diferentes. En estas diferencias tenemos que tratar de asirnos a Urwat al-Usqa, el asidero más firme. Quien se aferre al asidero más firme, ese no tendrá temor ni se atribulará. Podrá no estar 100% en el camino, dará un paso adelante, un paso atrás, pero tendrá el referente, tendrá una visión clara de a dónde debe dirigirse. En cambio, el quien no tiene un referente nunca podrá llegar a encaminarse. Aquellos que no tienen un referente son considerados en el Sagrado Corán como corazones mutashattita, qulubun mutashattita, corazones dispersos. Dice el Sagrado Corán, ayyatuha an-nufusul mukhtalifa. Perdón, esto es un hadith, del Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, que dice, ayyatuha an-nufusul mukhtalifa, oh almas que tienen diferentes tendencias, wal qulubul mutashattita, y corazones dispersos. Ash-shahida abdanahum, aquellos cuyos cuerpos están presentes, wal ghaiba anhum uquluhum, y de quienes su intelecto se encuentra ausente. Al Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam no andaba con eufemismo. Cuando debía regañar a la gente, lo hacía en forma poética y literaria, pero regañaba a las personas. Se dirigía entonces a las personas que no estaban actuando según la religión y los llamó de esta manera: ayyatuhan nufusul mukhtalifa, o personas que tienen orientaciones diferentes, wal qulubul mutashattita, y que tienen los corazones dispersos, ash-shahida abdanuhum, aquellos cuyos cuerpos están presentes, wal ghaiba anhum uquluhum, pero de quienes sus intelectos están ausentes. Que Dios nos libre de formar parte de esas personas. Allah subhanahu wa ta'ala habla de que estas personas formarán comunidades en el día del juicio final. Y cuando ingresen al infierno, dice el Sagrado Corán, kullu ma dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, cada vez que entre una de estas comunidades maldecirá a su hermano, o sea, a otra comunidad similar, desentendiéndose unas comunidades de otras y unos individuos de otros. A diferencia de lo que sucederá con aquellos que siguen la guía y la verdad, donde no solo no se desentenderán, sino que todo lo contrario, vivirán en paz y armonía entre ellos. Bueno, el tema da para mucho más. Vamos a ver en la próxima clase, o en la próxima sesión, en la próxima charla, cómo el fruto
el resultado de conocer a los profetas, que es por lo cual Dios, glorificado sea, nos los menciona en el Sagrado Corán, es para instruirnos y para darnos el referente de lo que es el ser humano perfecto, el ser humano completo, para dirigirnos en ese camino. Vamos a ver todo eso y mucho más en la próxima charla, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.